Bienvenidos a este experimento de charla en un mundo virtual. Teníamos muchas ganas de hacer una charla desde hace tiempo y no encontrábamos exactamente el formato. Y vi esto de Alter Space, yo que me compré hace poco unas Oculus Go y dije, wow, qué genial para dar charlas porque estás hablando como a cosas, de verdad. No es delante de una cámara, de un portátil, ¿no? Y creáis o no, pero hay una gran diferencia. Eh, el objetivo de esta charla es un poco introductoria a lo que es el ROM hacking, ¿vale? Voy a explicar lo que es, para la gente que no lo sepa, y a continuación voy a pasar a explicar pues, conceptos que necesitamos saber a la hora de investigar formatos de texto, archivos de texto, de un videojuego. Con el objetivo de que, bueno, cuando nos enfrentemos a cualquier videojuego, de cualquier videoconsola, pues podamos hacerlo porque ya conocemos, sabemos lo que nos vamos a esperar dentro. Vale, perfecto. Pues sin más dilación vamos a empezar. Yo soy Clonex. Si me conocéis de este mundillo será seguramente por dos cosas. Por el programa que hice hace bastante tiempo llamado Tinke, en el que se podía ver pues, el formato, se pueden ver los archivos que tiene un juego de Nintendo DS, ¿vale? Y para alguno de ellos se le puede ver, puedes verlo actualmente. Por ejemplo, si hay una imagen, pues con Tinke la puedes abrir, ¿vale? Por ejemplo, eh, aquí lo que vemos es el audio de un juego de Nintendo DS, ¿vale? Todos los ficheros de audio y podíamos pues, tanto reproducirlos como exportarlos como importar nuevo y cambiarlos, ¿vale? Y como digo, lo mismo con imágenes, las texturas, los sprites, los fondos y también pues, cosas como las tipografías, ¿vale? Todo esto, ¿para qué? Pues bueno, cuando te enfrentas a investigar un juego de Nintendo DS, ya sea por curiosidad o sea por o sea porque queréis hacer algún proyecto, pues como punto de partida viene muy bien, ¿no? Porque en un segundo podéis ver todos los ficheros que contienen, con sus nombres, con su estructura de directorio y para la mayoría, los más comunes, puedes ver hasta el formato, incluso modificarlo en algunos casos. El otro gran proyecto que he participado es junto a compañero Jeffelin, formamos el grupo de fan traducciones Gradient Words con el gran proyecto de traducir el juego de Ni no Kuni, el mago de las tinieblas, que es un juego de Ni no Kuni para el Nintendo DS. A lo mejor os suena la versión de Play 3, y recientemente de Play 4 y PC, pero la primera de todas que surgió fue la de Nintendo DS, se llamaba El Mago de las Tinieblas, que solo salió en Japón, ¿vale? Ni siquiera salió en Estados Unidos en inglés, solo salió para los japoneses. La historia es muy similar a la que encontramos en el juego de la Play 3. Hay diferencias. Desde mi punto de vista, la historia de Nintendo DS es mucho mejor, pero también he de decir que no soy mi objetivo. Y también en cuanto a jugabilidad, como veis, son combates por turno y demás. Os animo a probarlo, de verdad. Para mí, uno de los mejores RPG que ha tenido Nintendo DS y uno de los mejores, y el mejor de los Ni no Kuni. Pero bueno, en Grading Wars terminó ese proyecto, ahora estamos embarcados en otro, nos propusimos traducir Xenosaga 1, pero es un juego bastante largo, por ahora lo tenemos en pausa por problemas de tiempo, y bueno, como con un juego no nos faltaba, pues también tenemos otros tres proyectos que todavía no queremos hacerlos públicos porque no estamos oficialmente en ellos, ¿no? Queremos primero ver si podemos llegar a algo. Pero bueno, empecemos. ¿Qué es el ROM hacking? Imagino que ya lo sabéis la mayoría de los que estéis aquí. Pero por darle una definición, el ROM hacking sería como ingeniería inversa aplicada a videojuegos. Lo que estamos haciendo es, tenemos un fichero que si lo abrimos con un emulador, pues de repente empieza un juego, ¿no? Con sus imágenes, con sus vídeos, con, su, con sus combates y demás, pero ¿qué hay dentro de ese fichero para que surja toda esa magia? Bueno, pues el ROM hacking se basa en investigar ello, ¿vale? Investigamos el origen del juego, ¿no? Cuáles son sus componentes básicos, de forma que sacamos todos sus archivos, sacamos sus fondos, sus mapas de colisiones, sus animaciones, modelos 3D, textos, sacamos hasta su código fuente, podemos averiguar cosas como con qué probabilidad le voy a atacar a un enemigo, con qué probabilidad me va a salir este tipo de monstruo. Entonces ROM hacking es eso, es como averiguar lo que hay dentro, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, pues al final un fichero no son más que bytes, ¿vale? Aquí lo que estamos viendo es la representación hexadecimal de cada uno de los bytes de una imagen BMP, ¿vale?
y los bytes no son más que números. Lo que intentamos hacer es averiguar el significado de cada uno de estos bytes. En una imagen BMP, esto pues es muy sencillo, porque es público, ¿vale? Si entráis a Wikipedia, vais a encontrar, pues bueno, que al principio está una sección que se llama cabecera, y que a continuación tenemos datos, ¿vale? Esos bytes, lo que significan, pues uno de ellos significa el ancho de la imagen, otro significa el alto de la imagen. A continuación tenemos una sección que son la paleta de colores, y luego tenemos los píxeles. Entonces todo esto es público. Pero claro, ¿qué pasa cuando nos vamos a un videojuego? Cuando nos vamos a un videojuego, pues Nintendo obviamente no te va a decir qué significa cada uno de estos bytes. Nintendo no te va a decir que, bueno, que al principio del juego lo que tiene es un identificador del código del juego, del creador del juego, que este archivo se utiliza para esto, que aquí tiene eso, porque no le interesa que lo modifiquemos, no le interesa que sepamos que podemos extraer recursos de los juegos. Y esto es básicamente lo que se fundamenta el ROM hacking, adivinar lo que hay ahí dentro, lo que hay dentro de un videojuego. ¿Qué cosa? Ups, se me ha ido el cursor. ¿Quién hace el ROM hacking? Bueno, pues a mí me gusta, se le llaman comúnmente ROM hackers, ¿vale? Y si la imagen de Hollywood que tienen de los hackers es la de un señor con un gorro delante de un portátil en una habitación oscura, pues bueno, la de un ROM hacker sería lo mismo, pero aplicado a videojuegos, ¿no? Pero bueno, somos gente normal, en general, de diferentes profesiones, ni siquiera tienes que ser informático, y que nos gusta este mundillo, que nos gusta enfrentarnos a esos retos. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer con el ROM hacking? Bueno, se pueden hacer diferentes tipos de proyectos. El primero de ellos es extraer los recursos de un juego y subirlos a páginas web como Sprite Resource, en el que se dedican, pues ya está, sacas todas las imágenes, todas las animaciones, son plantillas y las subes a esa página web, y luego hay gente pues, que las reusa para proyectos personales, para cómics, en fin, para lo que quieras. En mi caso personal, yo lo hago por hobby, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo que vemos es el archivo de guardado de Ni no Kuni, ¿vale? La partida. Pues a mí me encanta intentar averiguar cuál de esos bytes contiene, por ejemplo, la posición en el mapa en la que he guardado, en cuál de ellos está la lista de los monstruos, de los Unimogs que hay en mi equipo. Es como un reto, es como un puzzle, es un acertijo, por así decirlo, ¿no? Es simplemente por hobby. Y luego además te encuentras cosas maravillosas dentro de los juegos. Puedes sacar, como hemos dicho antes, las animaciones y las puedes ver de las que tienes dentro de un juego. Puedes juguetear con las tipografías de un juego. Esta, por ejemplo, es la del profesor Layton. De hecho, hace mucho se me ocurrió la idea de sacarla y convertirla a un archivo de fuente del ordenador, y empecé a escribir en el Word como si fuese una fuente más, ¿vale? Y os he de decir que se ve fatal, no lo hagáis. Pero bueno, más cosas es que puedes sacar fondos de pantalla estupendos. Por ejemplo, está el de uno de los Zelda de Nintendo DS, y te encuentras cosas, pues bueno, que no te esperabas. Por ejemplo, esta imagen que veis aquí, ¿vale? Realmente es de el mismo Zelda, del mismo juego de Zelda de Nintendo DS, del Spirit Tracks, si no me equivoco, ¿vale? Está dentro de una carpeta que se llama Test, y seguramente la usaron los desarrolladores en su día para probar cosas de cómo se ve la imagen en el juego, ¿no? Y se lo han dejado de dentro. Es decir, todos los juegos de Zelda tienen esa imagen, todos los cartuchos de Zelda tienen esa imagen ahí dentro. Y no solo se dejaron la imagen, se dejaron también archivos de Perl, de Batch e incluso de JavaScript de su entorno de desarrollo. Son muy curiosos, ¿vale? Incluso algunos de estos archivos tienen líneas de to-do, que espero que resolviesen antes de publicar el juego. Aparte de curiosidad los juegos, por tipo de proyectos que se pueden hacer, bueno, pues los mods, ¿vale? Quien no ha visto un mod de Pokémon en el que la gente se ha inventado totalmente la historia, incluso ha creado sus propios monstruos, propios Pokémon. Y no solo se dedica, aunque los de Pokémon son los más famosos, no solo Pokémon aquí. Por ejemplo, en Nintendo DS existen editores para hacer mods de Super Mario 64 DS. Y también uno de los más famosos es el editor de Super Mario Bros. Que creo que alguien se empezó a intentar generar un nivel al estilo Metroid dentro de Super Mario Bros. Se pueden hacer proyectos estupendos. Y lo último, pero lo más importante desde mi punto de vista, son las fan traducciones.
son traducciones hechas de fans hacia fans, que las compañías a lo mejor no han podido llevar ese juego eh, a otro mercado, ya sea por los costes elevados o porque no vende lo suficiente para justificarlo. Y un grupo de fans, de forma altruista, pues decide traducir el juego y publicarlo en forma de parche, ¿vale? Siempre lo que se dice es compra el juego original, así soporta al desarrollador, y luego aplica el parche que se provee con la traducción para poder jugarlo en tu idioma. Y de esto nace también un poco Traduce Square, que es como una especie de comunidad en la que nos hemos juntado muchos grupos de fan traducciones al español y nos ayudamos entre nosotros para poder hacer el proceso más divertido y más rápido. Esta es la página web de Traduce Square, os animo a entrar, vais a encontrar el estado de todas las fan traducciones que estamos haciendo a día de hoy. También hay una sección en la que podéis encontrar todos los juegos que ya están traducidos y podéis descargar el parche. Y siempre hay novedades todas las semanas, así que os animo a entrar. ¿Por qué hacemos fan traducciones? Bueno, pues realmente no es que haya uno, dos, tres juegos en japonés o en inglés. Es que si sacamos las cifras de los juegos de Nintendo DS, podemos ver que bueno, de los 3.700 juegos que existen en el catálogo, el 48% están disponibles en japonés, lo cual me sorprendió bastante. Es decir, los propios japoneses tienen acceso a la mitad de los juegos de Nintendo DS, solo a menos de la mitad. En inglés encontramos un número más elevado, más de la mitad, el 58%, pero lo que nos interesa en español, como podemos ver, juegos en español de Nintendo DS tenemos el 40%. Es decir, que si no sabemos otro idioma aparte del español, o no lo dominamos con fuerza, no hemos perdido en torno a 2.200 juegos de su catálogo. Un dato curioso aquí es que el 32% de los juegos de Nintendo DS no salen de Japón, es decir, solo están disponibles en japonés. Y juegos que estén disponibles en esos tres idiomas, el 11%, prácticamente ninguno. Es decir, los más famosos, obviamente Pokémon, Mario, tal y cual, pero aparte de eso, la mayoría de los desarrolladores no invierten en traducir a muchos idiomas. Y como dato curioso, si sabéis cualquiera de esos tres idiomas, si sabéis los tres idiomas, perdón, juegos que estén en uno de esos tres, tenemos casi todos, el 92%. Así que si sabéis japonés, inglés y español, pues bueno, enhorabuena, podéis jugar a todos. ¿Cómo está avanzando esto? Bueno, pues en el caso de Nintendo 3DS ha subido el número de juegos disponibles en japonés, ya tienen más de la mitad. Ha subido el número de juegos disponibles en inglés, pero se ha mantenido el porcentaje de juegos disponibles en español, en torno al 39-40%, como estábamos diciendo. Los exclusivos de Japón siguen siendo más o menos la misma cantidad de juegos, y disponibles en los tres idiomas, pues bueno, sube una chispa, del 11% al 15%. Como vemos, en español, pues a día de hoy, más o menos, de Nintendo 3DS no hemos perdido 843 juegos. ¿Y cómo está el mercado de la Switch, la Nintendo Switch? Bueno, esta estadística es de hace un mes aproximadamente, ahora mismo habrá más de 100 juegos publicados. Es curioso destacar que Nintendo Switch, el número de juegos disponibles en japonés ha bajado, menos del 38, en torno al 38%. El número de juegos disponibles en inglés ha subido muchísimo, casi todos los juegos están disponibles en inglés, 92%. Y en cuanto a español, pues bueno, más o menos lo mismo, ha subido un bastante, 68%. Es bastante curioso esto, que para Nintendo Switch se está invirtiendo en traer juegos al inglés y en mercados europeos como el español. Y de ahí viene la motivación de hacer un proyecto de fan traducción, llevarlo a un público que, bueno, si yo conozco inglés, si yo sé inglés y yo sé español, pues me gustaría ayudar a que otras personas que solo saben español puedan jugarlo, llevarlo a nuestro idioma, que es mucho más bonito jugarlo ahí. ¿Cómo hacemos una fan traducción? ¿Qué hay dentro de un juego? Nos podemos preguntar, pues bueno, básicamente hay dos cosas. Hay información como metadatos, podemos ver por ejemplo el banner del juego, el título del juego, podemos ver información sobre datos técnicos del juego, pero realmente lo que nos interesa es todos los ficheros que tiene ese juego, ¿no? Por ejemplo, este es el contenido del Zelda, el Spirit Tracks, del que hablábamos anteriormente. Como podemos ver aquí, están los ficheros hasta con nombres y clasificados por carpetas, lo que hace muy fácil su análisis. Incluso desde Tinker nos reconoce algunos formatos, nos reconoce paletas de colores, nos reconoce imágenes, nos reconoce archivos comprimidos, nos reconoce modelos 3D. Todo esto es lo que se encuentra dentro de un juego, dentro de un archivo NTS.
Formatos, pues bueno, como digo, puedo encontrar texto, script, tipografías, audios, vídeos, imágenes, sprites, texturas, modelos 3D y el código fuente del juego también está disponible en código máquina. Lo podríamos ver en ensamblador, pero sí, también está disponible. Y luego también todos estos ficheros pueden estar comprimidos o cifrados. Y parece que no, pero hay muchos ficheros cifrados dentro de los juegos. En esta charla me voy a centrar en estudiar los tres primeros, ¿vale? Voy a dar los conceptos sobre textos, sobre scripts y sobre tipografías. En charlas posteriores, bueno, pues si interesa podemos hablar de imágenes, de audios y demás. Entonces, hablemos sobre textos. Cuando estamos jugando un juego, vemos el texto en diálogos como este. Vemos, pues bueno, realmente lo que estamos viendo es como una imagen, ¿no? ¿Y cuál es ese proceso de conversión de lo que yo escribo con el teclado a realmente lo que acaba apareciendo en la pantalla del juego? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo está representado ese texto dentro del juego? Bueno, pues digamos que es un proceso que podemos clasificar en varias etapas, ¿no? Por ejemplo, el cómo está guardado el texto, pues una conversión entre texto a bytes, porque los archivos al final no contienen texto, los archivos contienen bytes. Entonces, de alguna forma tenemos que convertir ese texto a bytes. Y luego, ¿cómo aparece ese texto en pantalla? Bueno, ese texto en pantalla aparece convirtiendo esos bytes que están en ese archivo, o texto, al fin y al cabo, en una imagen, ¿vale? Porque al final una pantalla lo que muestra son imágenes. De lo primero se encarga una cosa que se llama codificaciones y de lo segundo se encarga la tipografía, la fuente, ¿vale? Y vamos a ver en profundidad estos dos tipos. Empezamos por viendo cómo guardamos o cómo leemos de un fichero, cómo guardamos ese texto que escribimos con un teclado en un archivo. Bueno, pues al final lo que necesitamos, al fin y al cabo, es una especie de tabla de codificación, ¿vale? Algo que nos asigne un número a cada carácter. Imaginar que queremos escribir la palabra entrado square. Pues tenemos que asignarle un número a la T, un número a la R, un número a la A, un número a la D, ¿vale? Y eso generalmente pues, es lo que se llama una tabla, ¿vale? Una tabla en la que, como veis, esta es una parte de una tabla y podemos ver que a la Z le hemos asignado el número 46, a la Y el número 45, ¿vale? Y de esa forma podemos convertir cada una de las letras a un número. Vale, pero tenemos un número. ¿Ese número lo podemos convertir directamente a bytes? Bueno, depende. Tablas famosas que hay son, por ejemplo, la ASCII. Con la ASCII podemos codificar cualquier carácter del abecedario inglés, como pueden ser todas las letras mayúsculas y minúsculas del abecedario inglés, todos los números y caracteres, bueno, signos de puntuación y demás, y caracteres un poco más especiales como el salto de línea, ¿vale? Cambiar de una línea a otra. Esta es una tabla, como digo, la más famosa de todas, con la que digamos que todas las demás tablas utilizan esta como base. Esa tabla, sin embargo, no tiene caracteres con tilde, por ejemplo, ¿no? Caracteres que necesitamos en el español. O no tiene la ñ, no tiene los signos de apertura, de interrogación o de exclamación, y ya se habla, si nos vamos a idiomas como el alemán o el francés, pues le faltan bastantes caracteres. La tabla que soporta estos caracteres se llama también Latin 1 y lo que hace es extender ASCII. Básicamente contiene al principio la tabla ASCII y a continuación le añade todos los caracteres especiales de idiomas que nos podemos encontrar en Europa, prácticamente. Idiomas derivados del latín. Y bueno, ¿qué pasa con idiomas como el japonés, idiomas como el chino o idiomas mucho más perdidos, lenguas muertas incluso? Bueno, existe una tabla enorme, que es un estándar, que se llama el estándar Unicode, ¿vale? Que en su última versión, que creo que sale este mes, contiene 137.500 caracteres, ¿vale? Básicamente todos los caracteres que se conocen, de casi todas las lenguas que se conocen en el día de hoy, incluso lenguas muertas, están representados en esta tabla enorme. Como digo, no es más que una tabla, pero en este caso incluye caracteres de todos. Y esta tabla nos convierte de carácter a número. El estándar Unicode también nos dice cómo convertir ese número a bytes, porque si el número es menor que 255, ese número cabe dentro de un byte. Pero si el número es mayor que 255, ya no nos entra en un byte, necesitaríamos más de uno.
Entonces, no podemos limitarnos a tener solo 256 caracteres. En la tabla Unicode tenemos 137.000, como decía anteriormente. ¿Cómo convertimos ese entero, ese número entero, a diferentes bytes? Bueno, pues Unicode nos dice que hay tres posibilidades. Nos dice que tenemos la codificación UTF-8, UTF-16 y UTF-32. ¿Vale? Entonces, imaginemos que tenemos el caso de dos caracteres, la A y un kanji, ¿vale? Un kanji bastante poco frecuentado, por lo que tiene uno de los últimos números en la tabla Unicode. Bueno, la A en la tabla Unicode es el número 65 o 41 en esa decimal, y nuestro kanji raro es el número 132.878 dentro de la tabla, ¿vale? Tiene ese número asignado, que en hexadecimal es ese número que veis ahí de 2070B. Bueno, ¿cómo convertimos este número 65 o 132.000 a bytes? Bueno, pues UTF-8 nos dice que la conversión se hace en unidades de 8 bits, es decir, de byte a byte. Entonces, pues cogemos ese número 41, como no entra en un byte, pues directamente lo tenemos. Solo necesitamos un byte. Sin embargo, 132.878 no entra en un byte. Y la codificación UTF-8 pues describe cómo convertir ese número tan grande en lo que resultaría en 4 bytes, ¿vale? Entonces esos 4 bytes que tenemos aquí es lo que se quedaría guardado en un fichero para poder representar ese carácter. UTF-16, bueno, es similar, solo que nos dice que ahora cada carácter va a ocupar pares de 2 en 2 bytes, es decir, lo que serían valores de 16 bits. Entonces, aunque la A nos cabía antes en un byte, en UTF-16 la A la guardaríamos dentro de un fichero poniendo 0041, ¿vale? Necesitaríamos siempre 2 bytes. El kanji, de nuevo, ni siquiera cabe en 2 bytes. Entonces necesitamos 2 pares de 2 bytes, ¿vale? 2 pares de 16 bits, que serían estos dos valores de aquí. Como veis, ni siquiera se parece a UTF-8, ¿no? Porque aunque el número de bytes que necesitamos al final, el algoritmo de cómo funciona esto es diferente. UTF-32, pues bueno, aquí lo que dice es que cada carácter va a ocupar siempre 4 bytes, ¿vale? Unidades de 32 bits. Eso significa que la A, aunque nos cabía en un byte, vamos a tener que guardarla siempre en un fichero poniendo 00, 00, 00 y 41, ¿vale? Esos 4 bytes. Si vamos a escribir solo texto en inglés, es un desperdicio, ¿vale? Porque vamos a estar poniendo 3 ceros siempre delante. Sin embargo, nuestro kanji raro ahora nos cabe en un entero de 32 bits, ¿vale? Nos cabe directamente y podemos ponerlo directamente como es un número de la tabla Unicode. Bueno, pues así funciona más o menos la tabla Unicode, pero no es la única codificación, porque a los japoneses, pues bueno, parece que no les gusta mucho Unicode, y entonces tienen su propio estándar que se llama Shift Hits, ¿vale? Este estándar de codificación solo soporta caracteres ASCII y luego todos sus kanji, que no son pocos. Se caracteriza porque los caracteres ASCII, es decir, lo que sería el texto en inglés, ocupan un byte, y luego todos los kanji siempre ocupan 2 bytes. Es fácil reconocerlo dentro de ficheros que se está utilizando ShiftHit, porque el primer byte, cuando se está representando un carácter, un kanji, suele ser 82 o 83. Entonces, si en un fichero veis un montón de 82, 83, 82, 83, seguramente esté codificado con ShiftHit. Pero bueno, en los juegos, y esto en los juegos modernos no pasa mucho, pero en los antiguos sí, no se utiliza ninguno. No se utiliza ni ASCII, no se utiliza ni Unicode, ni siquiera ShiftHit. Y un ejemplo de ello es el Super Mario 64 de Nintendo DS, ¿vale? En el que se inventaron su propia tabla de codificación, seguramente por motivos técnicos. En esta tabla de codificación pues decidieron asignarle al número 0 el byte 0, al número 1 el byte 1, por ejemplo, a la letra Z el número 46, ¿vale? Esto no se corresponde a ninguna tabla, se lo inventaron ellos sobre la marcha. Y es un proceso que sacar esta tabla no es tan sencillo como parece, porque dices, ¿dónde miro? Porque si yo miro el contenido de un fichero de texto, voy a encontrar bytes que no son ASCII, no son nada, y ¿cómo voy a saber yo qué significa eso? ¿Qué hay dentro de ese fichero? Bueno, pues hay un truquillo que se llama una búsqueda diferencial, ¿vale? Que se basa en el siguiente concepto, y es asumir que, sea cual sea la tabla que se está usando en el juego, los caracteres van a estar ordenados alfabéticamente, ¿vale? Imaginad que queremos guardar la palabra hello
hola en inglés. Bueno, pues en ASCII tendríamos que poner el H tiene asignado el número 68, la E el 65, la L el 6C y la O el 6F. Entonces, si queremos guardar hello, pues pondríamos en un fichero 68, 65, 6C, 6C, 6F. Con la tabla del Super Mario 64 DS, pues bueno, no es así. Como vemos, la H tiene asignado el número 34, la E el número 31, la L el 38, y si queremos guardarlo, pues nos acabaría saliendo ese número. Pero nosotros no sabemos esta tabla, ¿vale? Todavía no la conocemos. ¿Cómo la buscamos? Bueno, pues asumimos que, sea cual sea la tabla que se utiliza en el Super Mario 64, los caracteres van a aparecer ordenados. Eso significa que la B va a aparecer detrás de la A, la C detrás de la B, y así sucesivamente. Si nosotros hacemos la diferencia de esos caracteres, por ejemplo, buscamos cuántas posiciones hay desde la E hasta la H, pues bueno, tenemos que ir 3 para atrás. Desde la L hasta la E, 7. Desde la L a la E, pues 0. Y de la O a la L, pues 3. Eso significa que si nosotros hacemos un análisis, buscamos, vamos procesando todos los bytes del fichero, y lo que vamos haciendo es restar el segundo sobre el primero, el tercer sobre el segundo, así sucesivamente, lo que podemos conseguir es encontrar que esa diferencia es exactamente la misma. Y una vez que encuentras que es así y sabes realmente qué número se le ha asignado a la H, pues bueno, puedes sacar la tabla automáticamente entera porque ya sabes que si la H tiene ese número asociado, pues bueno, la I pues va a tener el siguiente y así sucesivamente. Todo esto, pues bueno, realmente no se hace a mano, si no sería horrible, se hace con programas como este que hice yo en su día, que se llama Relative Search, que tú le pones la palabra y te hace esa búsqueda de diferenciar automáticamente. Si tenéis alguna duda, pues no dudéis en preguntar. Vale, ya tenemos el texto, ya hemos podido averiguar cuál es la tabla de codificación del texto, lo hemos convertido con un programa de texto. ¿Cómo lo guardamos para que los traductores o cualquier otra persona lo pueda modificar? ¿Qué tipos de formatos existen? Bueno, esto ya es más a gusto del programador, la verdad. Y generalmente se utilizan muchos formatos simples como TXT, como lo que tendría ahí a la derecha, que simplemente, pues bueno, cada frase la separo con un separador, como pueden ser muchos guiones, y ya está. Y ahí tenéis cada una de las frases. Y ya el traductor que se dedique a modificar cada una de ellas, ¿no? Pero bueno, existen formatos que nos pueden facilitar bastante la vida. Por ejemplo, en el caso de Ni no Kuni, yo decidí usar en su día el formato XML porque es muy sencillo de programar, de procesar ese XML desde código y asegura una estructura, es decir, que te aseguras que la frase empieza aquí y que termina ahí y puedes poner información adicional, por ejemplo, como quién es el que está hablando en todo momento. Este de hecho es un fichero de la traducción de Ni no Kuni. Pero realmente no es muy cómodo para un traductor modificar este fichero porque, bueno, como veis hay muchas cosas que si te comes, por ejemplo, un corchete, te comes, por ejemplo, la palabra string, pues ya rompes el programa, no vas a saber procesar ese XML. Podemos facilitarles bastante la vida y uno de los estándares de formato de texto es el .po. El .po tiene la ventaja de que tiene siempre, por cada diálogo, el texto original y debajo puedes poner el traducido. Por lo tanto, el proceso de revisión es muy fácil de hacer porque siempre puedes comparar con el original. ¿Vale? Eso, por ejemplo, no pasaba en mi XML. En mi XML directamente modificaba sobre la misma frase. El .po te permite esto. Además, te permite poner cosas adicionales como el contexto de la frase, de qué fichero vendría ese texto, quién es el que está hablando, ¿no? Y tal y cual. Pero de nuevo, modificar este archivo de texto, aunque el .po parece maravilloso, puede ser un coñazo. Es muy fácil liarla, y si se me olvidan unas comillas, he roto el programa que procesa el .po. Entonces, lo bueno de usar un tipo de archivo estándar es que hay un montón de programas que lo pueden procesar. Entonces, por ejemplo, este se llama PoEdit, que es un programita que tú le das el .po y con una interfaz muy sencilla te permite modificar, traducirlo, ¿no? Además tiene una cosa que es buenísima a la hora de traducir, que es lo que se llama la memoria de traducción, y es que te hace sugerencias de frases que has traducido anteriormente y que son muy similares. Entonces, pues bueno, imaginaros que tenéis un juego en el que el texto está duplicado bastante. Con la memoria de traducción es muy sencillo, simplemente tienes que con un atajo de teclado copiar la traducción que hayas hecho antes y ya listo.
Todo esto es lo que estamos empezando a usar ahora en TradOSquare. Estamos empezando a generar los archivos en formato .po porque va a ayudar mucho a los traductores a la hora de procesar, va a facilitar bastante la vida a la hora de traducir. Y lo bueno es que estos archivos .po son compatibles con una página web que estamos empezando a usar, que se llama Weblate, ¿vale? En el que tú subes esos archivos .po y tiene una interfaz genial en la que te saca estadísticas de cuál es el proceso, cuál es tu progreso de traducción, cuánto te falta, cuánto llevas ya, te hace análisis de errores y demás. Y por ejemplo, esto sería lo que al final utilizaría un traductor a la hora de traducir, ¿no? Esta interfaz web que además funciona hasta con teléfono. Entonces, si yo tuviese que recomendar un formato a la hora de exportar los textos, sería el .po o XLib, que es los dos que soporta Weblate, e intentar usar un servidor como Weblate o Poedit. Bueno, ya hemos hablado de la parte de cómo guardamos texto en un fichero, cómo lo guardamos a bytes. Ahora veamos la segunda parte, ya es que cómo conseguimos que aparezca por pantalla ese texto. Esa es la conversión de texto a imagen, y esa conversión la hacen las tipografías, las fuentes. Las fuentes se caracterizan básicamente por tres secciones principales, que es una tabla que convierte de carácter a imagen. Por ejemplo, tiene asociado a la A, pon esta imagen, para la B, pon esta otra imagen, para la C, pon esta otra imagen, ¿vale? De forma que el juego lo único que tiene que hacer luego es irse a esta tabla y decir, bueno, pues si quiero poner la palabra hola, tengo que poner primero esta imagen asociada a la H, esta imagen asociada a la O, esta imagen asociada a la L, así sucesivamente. Las fuentes, como digo, tienen primero esa sección de tabla de conversión carácter-imagen y luego tiene las imágenes de cada uno de esos caracteres, ¿vale? Esas imágenes generalmente utilizan de 1 a 4 bits por píxel, ¿vale? Imaginar que se utiliza un bit por píxel. ¿Qué significa eso? Bueno, que para cada píxel tenga asociado un bit, que puede ser 0 si está blanco ese píxel, o 1 si está a negro ese píxel, ¿no? En el caso de Ni no Kuni, que es la que veis aquí a la derecha, pues bueno, creo que se utilizaba 4 bits por píxeles y eso permitía, por ejemplo, tener ese efecto de borde alrededor del carácter, porque se le ponía un color más oscuro que el que contenía dentro. La última sección que tiene la fuente es una opcional que, por ejemplo, no encontramos cuando en fuentes japonesas, que es la de ancho de carácter, ¿vale? Porque si pensáis, la I es un carácter que ocupa mucho menos espacio que la O, que ocupa bastante más. Entonces, pues, necesitamos en algún lado guardar esa información de cuál es el ancho de la imagen, de cada carácter, de forma que el juego sepa cuánto tiene que avanzar a la hora de escribir una frase. ¿Por qué digo que las fuentes japonesas no lo tienen? Bueno, porque el japonés se caracteriza porque todos sus caracteres tienen el mismo ancho, lo que se llama ancho constante. Y es uno de los problemas a la hora de traducir un juego del japonés, y es que a lo mejor esa fuente no tiene esa tabla, y cuando tú haces una traducción vas a ver que queda un poco feo que la I tenga el mismo carácter, que tenga el mismo ancho que la O, porque queda con mucho espacio a su alrededor. Si podemos implementar o modificar esa tabla de ancho variable, pues mucho mejor, queda una traducción mucho más profesional y a la vista se agradece bastante. El formato de la tipografía puede ser cualquiera, realmente, pero todos se caracterizan por tener al menos las dos primeras secciones y opcionalmente la tercera, ¿no? Y ya sea cualquier formato, siempre vais a poder conocerlo por esto. Una cosa curiosa es, por ejemplo, en un juego, cómo aparece texto que realmente no puedo escribir con el teclado. Por ejemplo, en el caso de Ni no Kuni, tienen inventado su propio abecedario mágico, por así decirlo, que es este, ¿vale? Que es el Astram. Esto aparece como, en los ficheros de script del juego aparece como texto, ¿no? Y luego, sin embargo, el juego sale por pantalla esto. Bueno, tened en cuenta, al fin y al cabo, una fuente contiene una tabla. Tú le puedes decir en esa tabla que a la A está asociado una imagen, y en esa imagen puedes pintar lo que quieras. Puedes pintar si quieres una Z, de forma que cada vez que el juego le da un fichero de texto en el que aparece una A, realmente en pantalla va a aparecer una Z, ¿no? Pues eso es lo que ese concepto, ¿no? De que la imagen realmente pueda aparecer lo que quieras, es lo que se utiliza cuando quieres poner caracteres inventados o quieres poner
por ejemplo, un carácter que sea un botón de la A. Por ejemplo, pulsa la A. Por lo mejor esa A realmente, ese botón de la A que aparece dibujado en el diálogo, está dibujado dentro de la fuente, ¿no? Y está asociado a un carácter. Imaginaos que está asociado a un corchete. ¿Por qué es importante este concepto? Porque cuando vamos a hacer una traducción, tenemos que añadir a la fuente, en el caso nuestro del español, caracteres que no tiene la fuente inglesa, ni mucho menos la japonesa, como pueden ser las vocales acentuadas, la ñ, los signos de apertura, de exclamación y de interrogación. Todos estos caracteres, pues bueno, habrá que añadirlos de alguna forma. Y tenemos dos opciones. O si la fuente lo permite, añadir un carácter al final, nuevo. Pero si imaginaros que la fuente no lo permite, porque el número de caracteres que soporta la fuente es fijo, es constante, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, fijaros que realmente los kanji japoneses no les interesa que sigan en la fuente. ¿Vale? ¿Para qué? Podemos reemplazarlos. El truco que se hace aquí es similar a lo que estábamos viendo anteriormente, y es que yo cojo un kanji, cojo la imagen de un kanji, la modifico y hago que aparezca una A con tilde. De forma que luego en el juego, en el archivo de juego del texto, pongo el kanji. ¿Y qué va a hacer el juego? Pues bueno, va a decir el juego, vale, tengo que leer este kanji, me voy a la tabla, tengo que imprimir esta imagen. ¿Y cuál es esa imagen? La A con tilde, ¿vale? Para los traductores esto puede ser un coñazo, obviamente, ¿no? Que cada vez que quieren poner un acento, una ñ y tal y cual, tengan que escribir un kanji. Pero para eso hacemos los programas personalizados para los juegos que te hacen ese reemplazo automático y te hace el reemplazo de una O con tilde, de una ñ a un kanji, y luego en la fuente no hemos ido y ese kanji tiene asociado a esa ñ, tal y cual. La segunda cosa, como digo, que hay que hacer a la hora de modificar una fuente es ajustar el espacio entre caracteres, y yo recalco que es bastante importante hacerlo porque queda bastante a la vista, se agradece mucho más. Y bueno, lo último que nos podemos encontrar en las fuentes, y algo que no encontramos en juegos antiguos, bastante antiguos, a día de hoy no lo he visto usarse, es lo que se llama el Dual Tile Encoding, ¿vale? Y aplica un truco, y es que imaginaros que queremos guardar en un fichero la palabra hola, ¿vale? Pues esto nos va a ocupar 4 bytes en general, si utilizamos ASCII. Uno para la H, otro para O, otro para L, otro para la A. ¿Qué se hace con Dual Tiling? Bueno, pues lo que hacemos es que en la fuente, al dibujo de una letra, le ponemos 2 caracteres, le pintamos 2, le pintamos la H y la O. Al dibujo de otra letra le pintamos otros 2 caracteres, ¿vale? Vamos como por pares de caracteres. De forma que, bueno, aplicando el mismo truco de siempre, si yo he modificado la A para escribir un carácter, una imagen que parece que tiene la H y la O, y luego la B, la L y la A, pues si pongo AB, en el juego va a aparecer hola. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Pues que he reducido lo que ocupa un texto de 4 bytes a 2 bytes, he reducido la mitad. Y en juegos antiguos como la NES o la GBA, esto es una reducción bastante importante porque el espacio era muy limitado. Bueno, por último, mencionar rápidamente los scripts, ¿vale? Los scripts, cuando nosotros los veamos en código, en un visor hexadecimal, vamos a ver básicamente bytes aleatorios, sin ningún sentido. Y al fin y al cabo estos son como comandos que le damos al juego, ¿vale? Si conseguimos averiguar lo que significan, vamos a encontrar cosas como esto, ¿vale? Y este es uno de los programas que he conseguido hacer en el que el script contiene tanta información con el que podemos sacar hasta el nombre de las funciones que tenía originalmente, el nombre de todos los comandos, y puedes como controlar ahora totalmente la ejecución del juego, ¿vale? Puedes hacer lo que quieras con ello, porque si comprendes el script es como reprogramar el juego, ¿vale? Es una de las partes más difíciles, sobre todo si el texto está mezclado entre comandos del script, porque ahora no existe una forma fácil de extraer ese texto y volverlo a insertar. Y ya lo último que quería comentar es en cuanto a punteros y offset, ¿vale? Porque los ficheros de texto no solo contienen una frase, contienen más de una frase. Cuando queramos guardar más de una frase, el juego, ¿vale? Tú la ordenas de forma secuencial, pones una detrás de otra, pero luego el juego necesita acceder a cada una de ellas de forma individual. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de lo que se llaman punteros, o offset también se lo suele llamar, que es un número que indica dónde empieza esa frase, ¿vale? Es un número que dice, bueno, pues la frase 38 empieza en la posición 3400. Y existen dos tipos de punteros, los que son absolutos, que son punteros que ese número es relativo
comienza al principio del fichero, es decir, si te digo que la frase comienza en la posición 3400 es esa posición. Y luego hay relativos, ¿no? Que significa que, bueno, la frase comienza en la posición 8 a partir de donde está mi puntero, o la sección 8 a partir de X sección, ¿vale? Es como relativo a otro punto de inicio. Un ejemplo, bueno, lo que veis subrayado en rojo es un puntero, el Little Endian, y que es un puntero que es el 12, ¿vale? Esa decimal. Bueno, ese puntero es relativo, y es relativo a donde marca la flecha, a ese punto, ¿vale? Que es donde comienza la sección de datos. Y toda la parte que tenemos ahora en azul sería el texto. Pues si digo que esa frase comienza en la posición 12, significa que desde donde empieza la flecha tendría que contar 12 bytes y llegaría al inicio de la frase, que es lo que está subrayado, como digo, en azul. Y ya lo último que tenemos que hacer, que podemos necesitar hacer en cuanto a texto en un juego, es ajustarlo, porque cuando hacemos traducciones, pues bueno, en español, sobre todo cuando traducimos del japonés al español, pues los textos se pueden descuadrar del diálogo. Por ejemplo, este es un caso de Ni no Kuni, en el que, como veis, cuando pusimos el texto en inglés, en este caso, pues salía muy alto en el cuadro de texto. E incluso salió el 99 superpuesto con la X. Y lo que hicimos, pues bueno, cambiar en el código del juego esas posiciones de donde se imprime el texto, bajarlas un poco, y como veis hay un gran cambio, ahora sí se ve perfectamente centrado con el 99 de aquí. Y otra de las cosas que se puede necesitar hacer en código del juego es aumentar los límites, porque a lo mejor no nos cabe la traducción. Pensáis que un kanji en japonés pueden ser 5, 6 o 2 palabras, o 5 palabras en español. A veces es necesario hacer estos cambios en código. El texto muchas veces pues no aparece simplemente codificado, sino que en algunos casos, y es muy frecuente en el Pokémon Perla y Diamante, aparece hasta cifrado. Cifrado de forma que si no tienes los conocimientos suficientes no vas a ser capaz ni de verlo ni de editarlo, ¿vale? Y en Pokémon le interesa mucho porque antiguamente los juegos de Pokémon salían en japonés, 6 meses después salían en inglés y 6 meses después salían en español, ¿vale? Y durante esos 6 meses en el que nos trataban de llegar la traducción oficial, había grupos de fantraducciones que no se esperaban a que saliese oficialmente, a pesar de estar anunciado, y empezaban a traducirlo y de alguna forma como que le quitaban mercado, ¿no? Porque la gente pirateaba el juego para jugar esa fantraducción. Eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de empezar un proyecto y es dar un margen de 2 años, diría yo mínimo, a que la desarrolladora confirme si lo va a llevar o no traducido. Y de forma preventiva, por los juegos de Pokémon pues cifraban los textos. El problema es que, como tenemos el código fuente del juego, pues podemos sacar ese cifrado. Si abrimos un juego de Nintendo DS, el Pokémon mismamente, con un emulador que tenga depurador como el Nox GBA, podemos ver todo su código fuente. Y mediante técnicas de poner puntos de interrupción, pues podemos acabar sacando, que es lo que vemos aquí en rojo, que este es el algoritmo de descifrado que utiliza el juego para leer los textos. Y una vez que tenemos este algoritmo, bueno, llevarlo a código no es más que poner un bucle de 4 líneas en el que tenemos una clave y le vamos haciendo la operación XOR a cada uno de los bytes. Y con eso conseguimos el texto, ¿vale? Descifrado, al que ya le aplicamos nuestra tabla de codificación y ya lo tenemos listo para poder ser cambiado. Y bueno, esto es todo lo que quería contaros en cuanto a textos relacionados a los juegos. La verdad es que no se me ocurre mucho más que contar, es todo lo que vais a necesitar a la hora de enfrentaros a la edición de un archivo de texto, a intentar adivinar cómo editarlo, cómo crear un programa que lo lea tal y cual, son todos estos conceptos. Y espero que haya gustado. Si tenéis cualquier duda, pues escribidla en el chat de Twitch, intentaré leerlo y responderlo. O si estáis por aquí, pues me queréis comentar. Y si os ha gustado y tal y cual, avisadnos y podemos pensar en hacer más hablando sobre formatos de imagen o hablando sobre formatos de audio o sobre lo que nos digáis. ¿Alguna duda? ¿Pregunta?
Bueno, pues sí, dime. Sí, a la hora de buscar punteros, bueno, la verdad es que es una tarea difícil. Espera un segundo, ¿te puedes mutear un segundo que se escucha con eco? A la hora de buscar punteros, espérate, bueno, no te preocupes, un segundo. A la hora de buscar punteros, pues un truco suele ser, si tienes la posición del texto, buscas combinaciones de esa posición dentro del fichero. Como puede ser, muchas veces el puntero incluso aparece dividido entre cuatro. Eh, entonces, si ves una sección del fichero en el que hay números que pueden cuadrar con punteros, yo recomiendo, pues bueno, intentar multiplicarlos por 4, por 8, por 12, o sacar la posición de donde empieza el texto, dividirlo entre números e intentar hacer combinaciones para que esos números que aparecen por ahí en el texto pues cuadren con la posición de un fichero. Realmente, si hay juegos en el que ya es muy complejo y tienes que irte ya a mirar el código de ensamblador, ¿no? Hay juegos en el que tienes que hacer desplazamientos, multiplicar por 8 y tal y cual, ¿no? Pero no suele ser el caso. Depende mucho del juego. La regla suele ser juguetea con los números hasta que aparece, hasta que tenga sentido todo el contenido de ese texto, de ese fichero de texto. Nada. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos.